Hola divas, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una de las reinas más importantes de la historia, obviamente María Antonieta, que probablemente la conozcan por alguna de estas tres cosas. Uno, porque supuestamente dijo que coman pasteles. Dos, porque terminó en la guillotina. Y tres, porque siempre la representan con pelo blanco enorme y vestidos enormes. Pero su vida es un toque más compleja que eso. Y acá estoy yo para explicártela. Así que nada, empecemos. Para empezar, María Antonieta no era francesa. Nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena, Austria, y tampoco se llamaba María Antonieta. En realidad se llamaba María Antonia Josefa Juana de Habsburgo-Lorena. Ella era hija de la emperatriz María Teresa de Austria y de Francisco I Esteban, o sea, había nacido en una de las familias más poderosas de Europa. Y un dato que me sorprende de ella es que coso, o sea, tenía 15 hermanos, con ella eran 16. O sea, boludo, imagínate los cumpleaños familiares. O sea, no te la puedo creer, pero bueno. Su mamá, María Teresa, era corte muy importante y nada, ella gobernaba un imperio enorme y usaba a sus hijos para hacer alianzas políticas, porque sí, en esa época los príncipes y las princesas no se casaban por amor, se casaban para hacer alianzas políticas, lo cual es medio negligente, pero así era en esos siglos, ¿ok? Cortes se casaban porque convenía políticamente. Entonces, cuando Francia y Austria decidieron dejar de ser enemigos, dijeron, bueno, vamos a casar a nuestros hijos para demostrarlo, y eso fue exactamente lo que hicieron. Y así fue como apenas con 14 años, María Antonieta fue comprometida con Luis Augusto, o sea, el heredero al trono de Francia, que próximamente, o sea, a futuro, él sería Luis XVI. Bien, antes de llegar a Francia, ella tuvo que pasar por una ceremonia medio rari, donde en la frontera de Francia tuvo que dejar atrás sus cosas, o sea, su ropa, sus damas de compañía, chicos, hasta su perro, imagínense. No, no, cualquiera, pero bueno, esa ceremonia ahí para que dejara simbólicamente todo lo que representaba Austria detrás y ya pasara a Francia siendo una princesa francesa. Desde ese momento ya no era más María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena, ahora era María Antonieta. Imagínate tener 14 años, tener que dejar todo lo de tu país atrás para irte a otro país donde no conoces a nadie, donde no hablas el idioma, para tener que casarte con una persona que encima ni conoces. Bastante fuerte, ¿viste? Encima Versalles era un lugar completamente distinto a donde ella había crecido. Todo estaba lleno de reglas. Para comer, para vestirse, hasta para ir a ver al rey levantarse de la cama. Literalmente todo estaba lleno de reglas. Y mirá que no estoy exagerando, la etiqueta en Versalles era como un mundo aparte. Cuando María Antonieta llegó a Versalles, o sea, a Francia, en 1770, la verdad es que fue muy bien recibida. Corte Tenía 14 años, era joven, carismática y resaltaba muchísimo corte por su elegancia. Y rápidamente comenzó como que a marcar tendencia en la corte francesa porque a ella le gustaban los vestidos, bueno, las plumas, los peinados altos, qué sé yo, todas esas cosas. Igual, coso, nunca dejó de ser vista como una extranjera, porque aunque fue muy bien recibida, mucha gente también la llamaba esto, que significa la austriaca, pero esa palabra, corte en la pronunciación, puede tener un doble sentido a esta otra palabra que significa la otra perra. Entonces, nada, desde muy temprano ya era blanco de insultos por haber nacido en Austria. Pero volviendo a lo de antes, corte a lo de los vestidos, los peinados, todas esas, esa como que personalidad, esa imagen de persona lujosa, medio como que le jugó bastante en contra también. Mientras que Francia pasaba una situación económica cada vez peor, ella era vista como alguien que gastaba mucha plata en sus propios lujos. Y acá vamos a aclarar algo, ¿ok? Sí es cierto que le gustaba darse gustos, pero la crisis económica en Francia venía de años antes, corte de que llegara María Antonieta a la corte francesa. Entonces, nada, o sea, esa crisis económica tenía causas mucho más profundas que simplemente los vestidos que se compraba María Antonieta, así que
Aún así, ellos consideraron que era más fácil echarle la culpa a una sola persona que a un sistema entero. Pero bueno, cosas del siglo XVIII. Así que nada, ¿gastaba plata? Sí, obviamente, como toda persona de la realeza. ¿Pero fue la culpable de arruinar Francia? No. Hablando un poquitito de los hijos y de todo eso, les quiero contar que el matrimonio de María Antonieta y Luis XVI, o sea, no se consumó como por 7 años. O sea, ellos no habían hecho fiki fiki como por 7 años. Entonces no habían tenido hijos como por 7 años. Ya dije muchísimo 7 años, perdón, pero para que se entienda. Hay muchos historiadores igual que creen que era por problemas médicos de Luis XVI o que era la inexperiencia que tenían ambos, porque no crecieron en una corte, bueno, en un ambiente directamente que les haya enseñado mucho de educación sexual, así que básicamente no sabían. Pero nada, en ese momento la gente no sabía lo que estaba pasando y se llenaba de rumores. O corte, la corte. Decían un montón de cosas como que ella era infértil, que Luis no la quería, que alguno de los dos tenía un amante, o que el matrimonio directamente era un fracaso, pero bueno, o sea, un montón de gente opinando sobre la vida de dos adolescentes literalmente, ¿qué onda? Y cuando por fin lograron tener hijos, la primera fue María Teresa Carlota, que nació en 1778 y era conocida ahí adentro de la familia real como Madame Royal. No pregunten. Después nació Luis José, el esperado heredero al trono, o sea, el delfín de Francia. Más tarde nacieron Luis Carlos, que para los monárquicos sería el futuro Luis XVII, y Sofía Beatriz, que lamentablemente murió siendo una bebé. Aclaro acá que María Antonieta era una mamá bastante cariñosa para los estándares de esa época, porque ella jugaba con ellos y los criaba de una manera más sencilla a como estaba acostumbrada la corte en ese momento. En fin, acá voy a hacer un pequeño paréntesis. No estamos yendo muy en orden cronológico, pero estoy intentando, o sea, seguir una cronología lo más que pueda, pero espero sepan entender. En 1774 murió Luis XV y como consecuencia Luis Augusto pasó a ser Luis XVI. Entonces, ¿qué sucedió? Como ya estaban casados, María Antonieta con solo 18 años pasó a ser la reina consorte de Francia. Y por eso el título, la reina adolescente. Chicos, tenía 18 años, o sea, con el tiempo, María Antonieta empezó a cansarse un toque de los protocolos de Versalles, así que encontró refugio en el Petit Trianon, que es como un pequeño palacio dentro de Versalles que le regaló su esposo Luis XVI. Ahí podía estar más tranquila, recibir a sus amigas y, o sea, pasar un tiempo sin tener que seguir todas las reglas de la corte francesa. Hasta mandó a construir corte una aldea con casitas, animales, estaba re bueno, o sea, en ese momento era medio raro que la reina quisiera jugar a vivir en el campo, pero, o sea, era como su escape, chicos, era como su descanso de la vida real, era como su pequeño escape, su forma de desconectarse de la vida del palacio. Entre personas cercanas a ella solo vamos a destacar a dos que son la princesa de Lamballe y la duquesa de Polignac, dos de sus mejores amigas. Y como suele pasar con los personajes históricos famosos, ya empezaron a aparecer rumores sobre ella. Bueno, ¿cuándo no igual? Esa mina toda su vida estuvo llena de rumores. Uno de los rumores más conocidos es el de su supuesto romance con el conde sueco Axel von Fersen, que bueno, hay algunos historiadores que decían que sí que tuvieron un romance, otros que no, pero la verdad es que nunca se va a poder saber con certeza. Capaz eran muy buenos amigos y acá la estamos reflasheando, pero bueno, no importa. Ya que estamos desmintiendo cosas, hablemos de la frase que más se le atribuye a María Antonieta. Si no tienen pan, que coman torta. Arre, ¿por qué lo argentinizaba? La mentira era que coman pastel. Bueno, esta frase, para resumir, no la dijo nunca. De hecho, esa frase ya aparecía escrita en libros de este señor cuando María Antonieta todavía era una nena, o sea, boludos, ella todavía vivía en Austria cuando esa frase salió como a la luz. Pero con el tiempo se la terminaron atribuyendo, no sé hablar. Bueno, con el tiempo se la terminaron atribuyendo porque, bueno, era la imagen
que el pueblo francés tenía de ella, una reina que estaba desconectada de la realidad y que solamente se la pasaba gastando la plata del Estado en sus propios lujos. Cosa que nada que ver, pero bueno, esa era la imagen que el pueblo francés tenía de ella. Pero si hubo un hecho que casi que termina con toda la reputación que tenía María Antonieta, fue obviamente el asunto del collar de diamantes en 1785, que no me voy a explayar mucho porque ya tengo un video, lo pueden ir a ver, que está muy bueno, está explicado medio de manera mediocre, como esto también, pero no importa, está bueno, lo pueden ir a ver, vayan a verlo, porfis, y denle like, y suscríbanse. Él se spameaba. Bueno, para resumir, María Antonieta nunca quiso comprar ese collar, o sea, fue víctima de una estafa que organizaron otras personas, aunque cuando se demostró su inocencia, el pueblo francés eligió no creerla y seguir culpándola, lo cual dañó más la imagen de María Antonieta. Mientras todo eso pasaba, Francia seguía acumulando problemas, o sea, económicos, políticos y sociales. La gente tenía hambre. El Estado estaba endeudado y el enojo de la gente hacia la monarquía crecía cada vez más. Y María Antonieta terminó convirtiéndose en la cara visible de todos esos problemas, por más de que esos problemas hayan estado, o sea, se hayan creado antes de que ella llegara al trono, pero bueno. Acá llegamos a la parte en la que todo se empieza a ir directamente a la mierda. En 1789 inició la Revolución Francesa. El pueblo francés ya estaba cansado del hambre, de la desigualdad y de una deuda que crecía absolutamente todo el tiempo. En ese momento pasó que la monarquía dejó de vivir rodeada de lujos para convertirse en prisionera de su propio país. En 1791, María Antonieta y Luis XVI intentan escapar de Francia junto a sus hijos, y el plan más o menos era corte, llegar hasta un territorio donde todavía contaban con apoyo y poder reorganizarse, básicamente. Pero no lo lograron. O sea, la fuga les salió bastante mal porque, o sea, intentando cruzar la frontera, bueno, no sé si fue intentando cruzar la frontera, ahí tiré fruta, pero, o sea, intentando irse, corte, los reconocieron en la localidad de Varennes y los detuvieron y los hicieron volver a París. Y a partir de ese momento, la poca confianza que le quedaba al pueblo francés a la familia real había desaparecido por completo. Un año después, tanto el rey como la reina quedaron encarcelados. En enero de 1793, Luis XVI fue juzgado por traición y declarado culpable y ejecutado en la guillotina. Por ende, María Antonieta quedó sola. Meses más tarde, ella también fue llevada a juicio, donde fue juzgada por traición, conspirar con potencias extranjeras para detener la revolución y conspirar contra Francia. Igual inventaron un montón de cosas, o sea, de acusaciones falsas para intentar ganarse la opinión pública. Encima ellos durante el juicio repartían como unos panfletos donde se la acosaba prácticamente de todo y había imágenes de ella corte representada como una criatura, corte para hacerla como quedar mal, corte diciendo, bueno, ella es el monstruo, voy a dejar ahí. Pero nada, re loco me parece. Encima es como que me da una cosa ver esas imágenes. Bien, finalmente luego del juicio fue declarada culpable y condenada a muerte. Juicio totalmente injusto igual. El 16 de octubre de 1793 fue trasladada en una carreta por las calles de París hasta la Plaza de la Revolución. Ella no tenía puestos los vestidos lujosos ni las joyas que la habían hecho famosa. Ella tenía puesto un vestido blanco, tenía las manos atadas y le habían cortado el pelo para facilitar corte la ejecución. Pelo que, o sea, fue quemado para evitar que hicieran relicarios, esas cosas. O sea, su pelo, el pelo que le cortaron lo quemaron para que no hicieran relicarios y esa mierda. Ah, y fun fact, se dice que su pelo, cuando ella estaba en prisión, se volvió todo blanco de la noche a la mañana por el estrés extremo. Que de hecho, o sea, bueno, eso a chequear, pero de hecho a eso se le llama, o sea, síndrome de María Antonieta. Existe una anécdota muy conocida que dice que cuando ella subió al cadalso, sin querer le pisó el pie al verdugo y ella le dijo, disculpe señor, no fue mi intención, o algo así, y que esas fueron sus últimas palabras para que momentos después le cortaran la cabeza. Pobrecita.
tenía apenas 37 años. Y hasta acá la vida de nuestra queridísima María Antonieta. Como ven, fue algo bastante rapidito, porque no quería hacerla tan larga, pero nada, ¿qué les puedo decir? Pobrecita, yo la quiero un montón. Arre, que no la conozco. Pero nada, durante mucho tiempo ya fue recordada como el símbolo de los excesos y de la decadencia de Francia, cuando nada que ver. Y bueno, al menos los historiadores ahora pueden separar los hechos de la propaganda y, o sea, que se conozca la verdad. O sea, que los problemas de Francia, o sea, económicos, ya venían desde mucho antes de que ella llegara al trono. Hoy sabemos que cometió errores y gastaba plata también, como cualquier monarca y figura histórica, pero tampoco es que fue la culpable, o sea, media pila. Y ahora también sabemos que, nada, la frase al que se le atribuye un montón, que coman pastel, nunca ocurrió, nunca la dijo, como probablemente un montón de otras cosas de la que la culpaban. Así que nada, espero que les haya gustado este video. Síganme en Instagram, por favor, y suscríbanse si les gustó. Si dije algo erróneo o algo que no les parece, no duden en dejármelo en los comentarios, porque bueno, siempre los leo. Arre que no me comenta nadie. Pero nada, igual. Muchas gracias por ver, divas, y nos vemos en otro video.